Mi nombre es José Ramírez. Llevo más de 10 años en la policía del Estado de México. He trabajado en todo tipo de casos, pero lo que voy a contar es algo que nunca olvidaré, por más que quiera. Todavía lo recuerdo con claridad, como si hubiera ocurrido ayer. Había sido una noche tranquila, el tipo de noche que los policías en turno solemos apreciar. Era un martes, pasado ya las 2 de la mañana, cuando mi compañero David y yo recibimos una llamada de la central. La llamada venía de una vecina ubicada en Ecatepec, en la colonia Jardines de Morelos. Los vecinos reportaron algo extraño. Decían que desde una casa abandonada se escuchaban gritos de mujer. Pensaron que habían entrado quizás a esa vivienda para cometer algún acto violento. Nos dirigimos al lugar sin mucho apuro, pensando que sería un grupo de esos casos de adolescentes que se cuelan a casas vacías para hacer sus desmanes o algo similar. Cuando llegamos, lo primero que notamos fue el estado de la casa. Se veía completamente descuidada, con la pintura cayéndose a pedazos y la vegetación salvaje creciendo en todas partes. Las ventanas estaban tapadas, excepto por una pequeña abertura que apenas permitía ver hacia adentro. Nos acercábamos, revisábamos los alrededores antes de entrar. No había señales de vida. Todo estaba en silencio, lo único que se escuchaba era el ruido de nuestros pasos en la grava y el leve murmullo de vientos moviéndose las ramas de los árboles. ¿Escuchas algo?, pregunté a David mientras rodeábamos la casa. Nada, está muy tranquilo, respondió, pero ambos sabíamos que la quietud no significaba nada bueno. A pesar de que la casa pareciera desierta, los vecinos insistían en que minutos antes habían escuchado claramente gritos. Como agentes no podíamos ignorar el llamado. Así que decidimos entrar. La puerta principal estaba abierta, pero solo un poco, lo que de inmediato nos puso en alerta. Ingresamos con cautela, alumbrando con nuestras linternas la oscuridad que reinaba en el interior. Las paredes cubiertas de polvo y moho parecían gritar abandono. El aire olía a humedad y había un silencio sepulcral en el ambiente, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese preciso momento. Nos movíamos despacio, inspeccionando cada rincón. Era evidente que nadie había vivido ahí en años, pero los gritos, esos malditos gritos, ¿de dónde habían salido? Entonces, mientras nos adentramos más a la casa, algo me puso la piel de gallina. En un breve momento, apenas perceptible al borde de mi visión, creí ver una figura al fondo de uno de los pasillos. ¿Lo viste?, le dije a David. Sí, una mujer, respondió, su tono seco y tenso. Nos acercamos de inmediato hacia donde habíamos visto la figura, pero no había nadie. Revisamos habitación por habitación, pero no había ni una señal de que alguien hubiera estado ahí. Sin embargo, la sensación de que algo nos observaba no desaparecía. A cada paso que dábamos parecía que los muros de la casa se volverían más estrechos, como si el lugar estuviera vivo, tratando de atraparnos. Fue entonces cuando escuchamos algo, un leve sonido, apenas un susurro, como si alguien exhalara cerca de nosotros. David alumbró con su linterna, y por instantes vimos una sombra moverse rápidamente por el pasillo que conectaba con la cocina. Nos lanzamos tras ella. Al llegar a la cocina, el ambiente cambió drásticamente. El frío era intenso, helado. Las ventanas, que debían haber estado cubiertas de polvo como el resto de la casa, estaban completamente limpias, como si alguien las hubiera pulido recientemente. Y entonces lo vimos, una mujer de espaldas, parada en medio de la habitación. Llevaba una bata blanca que le llegaba hasta los tobillos, y su cabello negro y largo caía desordenado sobre su espalda. Nos quedamos congelados, incapaces de movernos, intentando hablarle, pero mi voz no salía. David, por su parte, alcanzó a decir: «Señorita, por favor, identifíquese». Ella no respondió. En cambio, comenzó a caminar lentamente hacia una puerta al fondo de la cocina, una puerta que llevaba al sótano. Sin pensarlo, la seguimos, pero justo antes de que pudiéramos alcanzarla, desapareció en la oscuridad. Así, sin más, la puerta del sótano se cerró de golpe frente a nosotros, haciendo un estruendo que resonó por toda la casa. No había duda,
Algo no estaba bien en esa casa, ni mucho menos con esa mujer. Esa noche la dimos por concluida. No había señales de violencia, ni pruebas físicas de que alguien hubiera estado allí. Al menos, no alguien que pudiera ver o tocar. Sin embargo, ambos sabíamos que lo que habíamos visto no era normal. Nos retiramos del lugar y en el camino de regreso a la comisaría, ninguno de los dos quiso hablar. Pero una cosa era seguro, esa no sería la última vez que visitaríamos esa casa. Al día siguiente pasó sin novedades, pero algo se había quedado en el ambiente. David y yo no podíamos sacarnos de la cabeza lo que habíamos presenciado. Durante la mañana intentamos averiguar más sobre la casa. Buscamos en los archivos de la comisaría, preguntamos a algunos colegas y revisamos registros antiguos. Sin embargo, no encontramos nada relevante. No había reportes anteriores de incidentes en esa vivienda, ni quejas de otros vecinos. Era como si esa casa no existiera oficialmente. Nosotros mismos comenzamos a dudar. ¿Habría sido nuestra mente jugándonos una mala pasada por el cansancio? Después de todo, eran más de las 2 de la mañana cuando sucedió. Y no era raro que después de muchas horas de trabajo, el cuerpo y la mente se desgasten. Pero algo no cuadraba. No era solo lo que habíamos visto, sino la sensación, ese escalofrío que recorría todo el cuerpo y hacía que los pelos se te pusieran de punta. Eso no lo inventas. Esa misma noche volvimos a patrullar por la zona. Sin decirlo en voz alta, ambos sabíamos que acabaríamos regresando a la casa. Y así fue. Cerca de las 3 de la mañana, mientras recorríamos la colonia Jardines de Morelos, recibíamos otra llamada de la central. Los vecinos reportaron lo mismo. Gritos de una mujer. Las mismas voces que parecían venir desde el interior de la casa abandonada. Parecía que el caso no se había terminado. ¿Qué piensas?, le pregunté a David mientras conducía hacia allá. No lo sé, José. Algo en este lugar no está bien. Siento que deberíamos dejar esto por la paz, pero algo me empuja a regresar, respondió, su voz sonando más nerviosa de lo normal. Cuando llegamos, los vecinos estaban en la calle, asustados. Decían que los gritos habían comenzado desde la medianoche y no se habían detenido en varias horas. Eran muy desgarradores. Esta vez la situación parecía más grave. Nos acercamos a la casa y, como la noche anterior, todo estaba silencio. Al entrar nuevamente, el aire parecía más denso, más pesado. Podía sentirlo en el pecho, dificultando la respiración. Avanzamos con cautela, cada uno revisando habitaciones diferentes, aunque los dos estábamos alertas, con la linterna en mano y la otra en la pistola. No habíamos visto a nadie entrar ni salir del lugar, pero los gritos, esos gritos que los vecinos escucharon, no podían venir de la nada. Pasaron unos minutos sin que ocurriera nada extraño, hasta que, de repente, escuchamos un portazo proveniente del piso superior. Nos miramos sin decir palabra y subimos rápidamente las escaleras. La luz de nuestras linternas revelaban cada rincón sucio y abandonado de la casa. Pero la sensación de que algo o alguien nos observaba era innegable. Fue entonces cuando vimos algo que jamás pensé que vería. En el cuarto, al final del pasillo, esa misma mujer apareció nuevamente, pero esta vez estaba de frente. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos no había ojos. Solo dos cuencas vacías y oscuras que parecían mirarnos con una especie de maldad. Se quedó inmóvil por unos segundos observándonos desde la oscuridad, como si estuviera decidiendo qué hacer con nosotros. ¡Alto ahí!, grité apuntando con mi arma, aunque una parte de mí sabía que no serviría de nada. La mujer dio un paso adelante, sus pies apenas haciendo ruido en el suelo de la madera podrida. Entonces, sin previo aviso, soltó un grito desgarrador, un sonido que heló nuestra sangre. Era un grito de sufrimiento, de dolor, como si estuviera reviviendo su muerte una y otra vez. El eco del grito llenó la casa y sentía que el suelo bajo mis pies comenzaba a vibrar. Algo totalmente inexplicable. David y yo retrocedimos, pero antes de que pudiéramos movernos demasiado, todas las puertas de la casa se cerraron de golpe, como si algo invisible las hubiera forzado a cerrarse al mismo tiempo. El frío en el ambiente era insoportable,
Nuestras respiraciones salían en forma de vapor mientras intentábamos mantener la calma. Pero sabíamos que no estábamos solos. Intentamos salir, pero las puertas no se abrían. Empujamos con todas las fuerzas, pero algo las mantenía cerradas, como si una fuerza sobrenatural nos retuviera dentro. Fue en ese momento cuando ambos comprendimos que habíamos cometido un error al regresar a esa casa. Las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear y el ambiente a nuestro alrededor se volvió aún más extraño. Podíamos escuchar susurros, voces que parecían venir de paredes mismas, como si la casa estuviera viva, como si nos hablara, como si estuviera recordando algo. David comenzó a llamar por la radio, pero la señal estaba completamente muerta. Nos quedamos aquí, dijo, con una mezcla de miedo y frustración en su voz. Estábamos atrapados, y esa presencia, esa mujer, seguía ahí. Podíamos sentirla, aunque no la viéramos. Caminamos de un lado a otro, intentando encontrar una salida, revisando cada ventana y puerta, pero todo estaba completamente bloqueado. El pánico comenzaba a crecer. Y entonces, nuevamente, el grito. Pero esta vez no venía de la mujer. Era un grito más profundo, más fuerte, como si algo más estuviera acechando en la oscuridad. La casa comenzó a temblar y lo que sea que estuviera ahí con nosotros no quería que saliéramos. Aquel grito fue el punto de quiebre. David y yo sabíamos que si no salíamos de esa casa pronto, algo terrible sucedería. Nos movimos con rapidez buscando cualquier abertura, cualquier espacio por el cual escapar. Sin embargo, cada ventana estaba sellada, cada puerta estaba cerrada, como si una fuerza invisible las mantuviera bloqueadas. No había manera de salir. Los minutos se sentían eternos. Las voces que antes escuchamos de manera esporádica se intensificaron. Eran susurros, palabras ininteligibles, pero cada vez más fuertes, más insistentes, como si cientos de personas estuvieran murmurando al mismo tiempo. Lo peor era que esas voces parecían venir de las paredes, del suelo, de cada rincón de la casa. Intentamos mantener la calma, pero el miedo nos estaba ganando. ¿Qué diablos está pasando aquí?, murmuró David, con la voz cargada de terror. No pude responder. Mi mente trataba de encontrar una explicación racional, pero lo que estábamos viviendo escapaba de toda lógica. Fue entonces cuando el aire a nuestro alrededor cambió nuevamente y sentimos algo más oscuro. En una esquina del salón donde estábamos parados, comenzó a formarse una sombra. Al principio era una mancha negra, pero a medida que pasaban los segundos, crecía y tomó una forma más definida. Era alta, casi tocaba el techo, y parecía moverse de manera errática, como si no perteneciera a este mundo. No tenía rostro, no tenía cuerpo, tenía una forma humanoide, retorcida, y a pesar de eso, nos estaba observando. Retrocedimos lentamente, intentamos mantener a la vista sin darle la espalda. No sabíamos qué era, pero lo que sí sabíamos es que esa cosa, esa sombra, era mucho más peligrosa que la mujer de ojos vacíos que habíamos visto antes. Sentíamos su maldad en el aire, en cada respiración que tomábamos. El silencio se rompió nuevamente con un golpe. La puerta principal, la misma que habíamos cerrado antes, se abrió de golpe, sin explicación. No lo pensamos dos veces, salimos corriendo hacia la salida sin mirar atrás. No importaba lo que dejáramos en esa casa, lo único que queríamos era salir con vida. Una vez fuera, el frío gélido que habíamos sentido dentro desapareció. El aire de la madrugada era fresco, pero reconfortante. Ambos estábamos jadeando, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. La casa se veía igual de desolada desde afuera, pero ahora sabíamos que lo que estaba dentro de esas paredes no era simplemente abandono. Algo oscuro y antiguo residía allí. Algo que posiblemente estuviera antes que esa misma casa. Esa noche no volvimos a la estación de inmediato. Nos quedamos sentados en la patrulla, en silencio, procesando lo que acabamos de vivir. Ninguno de los dos estaba preparado para enfrentarlo y lo peor era que sabíamos que no era la última vez que veríamos ese lugar. Las horas pasaron lentamente hasta el amanecer y cuando finalmente regresamos a la comisaría, intentamos reportar lo ocurrido, pero ¿cómo explicar algo así sin sonar como un par de locos? Decidimos no mencionar todo lo que habíamos visto. Hablamos solo de los gritos, de la posible presencia de alguna persona que no logramos encontrar
y dejamos de lado los detalles más sobrenaturales. Los días siguientes pasaron sin incidentes. David y yo seguimos nuestras rutinas, intentando no hablar demasiado de lo ocurrido. Sin embargo, sabíamos que la calma era temporal. Esa casa no nos dejaría en paz tan fácilmente. La tercera noche llegó rápidamente. Sabíamos que sería diferente, pero sería peor. Lo sentimos en el aire y efectivamente a las 3 de la mañana la central nos llamó nuevamente. Los vecinos estaban otra vez desesperados. Esta vez no eran solo gritos, aseguraban que había visto una mujer caminando por la calle frente a la casa abandonada. Decían que desapareció en la oscuridad, pero no antes sin mirarlos directamente a los ojos, con esa mirada vacía que describían con un miedo palpable en su voz. Nos miramos sabiendo que no teníamos elección. Si no éramos nosotros, ¿quién más iba a lidiar con esto? Volvimos a la patrulla, dirigiéndonos una vez más a ese lugar maldito. Cuando llegamos, todo estaba más oscuro de lo habitual. No había luces en la calle, como si la propia ciudad hubiera cedido a apagar cualquier indicio de vida en esa colonia. La casa parecía más grande, más amenazante. Los árboles alrededor proyectaban sombras extrañas, y el silencio era total. Era como si el mundo entero estuviera decidido a quedarse en suspenso, esperando que algo terrible sucediera. Entramos de nuevo, esta vez más cautelosos, más conscientes de lo que podríamos encontrar. La atmósfera dentro de la casa era completamente diferente. No solo estaba más fría, sino que el aire era denso, pesado, casi imposible de respirar. A medida que avanzábamos, los susurros que habíamos escuchado antes regresaron, pero ahora eran más claros, casi como si alguien estuviera hablando justo al lado de nosotros. De repente escuchamos pasos. No eran los nuestros, eso era seguro, proveniente de arriba, del segundo piso, pero también parecía resonar por toda la casa, como si estuvieran por todas partes. Nos dirigimos hacia las escaleras, pero algo nos detuvo. La misma figura que habíamos visto las noches anteriores estaba parada en lo alto de la escalera, mirándonos fijamente desde las sombras. La mujer con la bata blanca y el cabello desorden, pero esta vez había algo diferente en ella. La mujer parecía más definida, como si cada vez que la viéramos tomar más forma. Ya no era solo una silueta difusa. Ahora podíamos ver destellos de su rasgo. Una piel pálida y labios apenas visibles, quebradizos, que parecían intentar pronunciar palabras que no lograban salir. Sus ojos seguían vacíos, como si ya no tuviera alma. Pero lo más aterrador no era eso, sino lo que llevaba en las manos. Sostenía algo entre sus dedos, una pequeña figura, quizá una muñeca o algo que parecía una ofrenda. Esta vez vestía de blanco igual que la mujer, y a medida que avanzábamos, notábamos que la pequeña figura estaba empapada, chorreando en un líquido oscuro que se esparcía por el suelo de la casa. David a mi lado intentó retroceder, pero algo en su mirada cambió. No sé si era el miedo o el shock, pero no lograba moverse. Sentía que estábamos atrapados en su presencia, que la figura nos estaba reteniendo, esperando algo de nosotros. Fue en ese instante cuando de repente un nuevo sonido rompió el ambiente. Era un sollozo profundo y desgarrador, proveniente de la mujer, pero no era un llanto común. Era como si miles de voces estuvieran llorando al mismo tiempo. Y entonces, sin previo aviso, la figura se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí. El sonido de los pasos y los sollozos se apagaron, dejando la casa en un silencio abrumador. «No podemos seguir viniendo aquí», murmuró David con la voz temblorosa. Se nota que ya no podía soportarlo. Yo estaba de acuerdo. Cada noche las cosas empeoraban y ahora teníamos la sensación de que aquello no nos quería tranquilos. No hasta que descubriéramos qué estaba pasando en esa casa. O al menos eso parecía. A la mañana siguiente decidimos investigar más a fondo. Fuimos al archivo histórico de la alcaldía para averiguar más sobre la casa. Lo que encontramos fue aún más perturbador que las apariciones mismas. Según los registros, esa casa había pertenecido a un hombre llamado Guillermo Castillo, un empresario que vivió allí con su esposa, Rosaura, en la década de 1970. Los vecinos de aquel entonces habían reportado actividades extrañas en la casa, sobre todo en las noches. Gritos, luces extrañas y una atmósfera de pesadilla que rodeaba el lugar. Pero lo peor vino después. Según los rumores, Guillermo era un hombre obsesionado con el ocultismo. Se decía que había intentado realizar un ritual para obtener poder y riqueza,
un ritual que requería un sacrificio humano, la víctima, su propia mujer. La leyenda contaba que la había asesinado en el sótano de la casa ofreciéndola como ofrenda en un macabro rito. Tras el asesinato, Guillermo desapareció sin dejar rastro y la casa quedó completamente abandonada desde entonces. Eso explica lo de la mujer, dijo David con el rostro pálido al leer los archivos, pero algo no encaja del todo. Si la mujer era la víctima de ese ritual, ¿por qué su presencia seguía ahí, que la mantenía atada a ese lugar después de tantas décadas? Esa tarde, antes de anochecer, volvimos a la casa, pero esa vez no íbamos a patrullar ni investigar. Fuimos con la idea de cerrar ese capítulo de una vez por todas y comenzamos a explorar el sótano, el lugar donde, según la historia, Rosaura había sido sacrificada. El sótano era aún más oscuro que el resto de la casa. Las paredes estaban cubiertas de moho y el suelo era tierra suelta. A simple vista no parecía haber nada inusual, pero después de unos minutos de inspección encontramos algo muy extraño. Una marca en el suelo, un círculo hecho de símbolos que no reconocíamos, parecía estar grabado en la tierra, y en el centro del círculo había una pequeña caja de madera. Cuando abrimos la caja, encontramos una vieja foto de Rosaura, con una inscripción en la parte trasera que decía: ofrecida por la eternidad. También algo más adentro, un medallón, que parecía ser parte de aquel ritual. Sentí un escalofrío al tocarlo, como si estuviera cargado de una energía oscura y antigua. No lo pensé dos veces. Saqué el medallón de la caja y lo rompí en dos. Fue un acto impulsivo, pero algo me decía que ese objeto era la clave de todo lo que estaba sucediendo en esa casa. El momento en que lo rompí, algo cambió en el ambiente. Sentimos un peso desaparecer de nuestros hombros, como si la casa estuviera liberando la carga que llevaba por décadas. Nos quedamos en silencio, esperando que algo más sucediera, pero nada. La casa seguía en pie, desolada, pero el aire se sentía diferente. No sabíamos si eso significaba el fin de las apariciones, pero algo en nosotros decía que habíamos roto el ciclo, que el mal que residía en este lugar había sido finalmente enfrentado. Al menos eso pensamos. Esa fue la última vez que fuimos a esa casa. Desde entonces los vecinos dejaron de escuchar los gritos y los sollozos, y la casa quedó en silencio. Aunque nunca hablamos de lo que realmente ocurrió dentro de esas paredes, David y yo sabíamos que habíamos estado más cerca de lo desconocido de lo que cualquier persona debería estar. A veces cuando paso por esa calle me pregunto si Rosaura finalmente encontró paz, o si, en lo profundo de esa casa, su espíritu sigue esperando por una cosa, pero una cosa sí es segura: nunca volveré a entrar allí.